Bien, vamos a compartir pantalla. Bueno, usted estuvo la última clase, ¿verdad? Que vimos, bueno, todo el tema de inductores, los factores de acoplamiento y todo eso, el capítulo 11. Sí, profe, creo que estuve un rato y ahí me retiré como a las 7:15 por ahí. Bueno, bueno. Bueno, ahí nos queda la unidad temática 12, que es el último capítulo, eh, y que es importante porque, como usted sabe, la materia es integradora y estos conceptos los va a utilizar, en realidad lo utiliza mucho en materias como máquinas, bueno, y sobre todo el tema de circuitos polifásicos, en particular trifásicos, es muy importante. Así que bueno, vamos a empezar a considerarlo, a tomar algunos conceptos y usted cualquier cosita me pregunta. Avanzamos un poco y vemos si mientras tanto bueno, se incorpora alguien más a la clase, ¿saben? Bueno, profe, Avíseme si se ve bien. sí se ve bien. Bueno, en rigor de verdad lo que vamos a ver son sistemas polifásicos, clasificación, definiciones, la representación, que se llama secuencia, los sistemas polifásicos. Vamos a hacer hincapié en los sistemas trifásicos reales, bueno, equilibrados, cuáles son las conexiones típicas, cómo se calculan las tensiones, las corrientes, las potencias en estos sistemas. Y por último vamos a encarar bueno, en sistemas asimétricos y desequilibrados, y por último, todo el método de componente simétrica, ¿no? El análisis de componente directo, inverso. Y vamos a ver para qué se usa todo esto. Así que, bueno, vamos a... Ah, ¿está Facundo también ahí? Buenas tardes, Facundo, ¿cómo le va? Bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una introducción a qué se llama sistemas polifásicos, ¿saben? Eh, como ustedes, como ya vimos durante el desarrollo de toda la materia, prestamos mucha atención cuando vimos el modelo circuital y empezamos a ver señales de excitación de uso frecuente. En el capítulo 2 hicimos mucho hincapié en las señales periódicas y en particular las señales sinusoidales, ¿no? Hasta el punto que en el capítulo 3 vimos el modelo, un modelo matemático para hacer más práctica la resolución de los circuitos que están alimentados con señales senoidales y que le hemos llamado fasores armónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo una señal sinusoidal, ¿sí? En función del tiempo, tal cual está representada acá en la parte inferior izquierda, ¿sí? Con su periodo, con la amplitud de cresta, con la fase, ¿sí? Acá si bien es el eje del tiempo, pero fíjense que le ponemos un valor de un ángulo de fase, es por la analogía en el modelo de considerar esa señal que es periódica, que varía en función del tiempo, asimilarla a un modelo de un vector que gira, un vector giratorio. Entonces, a medida que la señal sinusoidal cumple un ciclo, el vector gira una vuelta completa, ¿sí? Y ese vector, ¿sí? A medida que la señal sinusoidal va tomando valores instantáneos,
¿sí? Va tomando ángulos diferentes, un ángulo correspondiente a esa situación hasta que completa el periodo. Y nuevamente se vuelve a repetir. Y ese modelo es maravilloso porque establece la correspondencia que hay entre la variable escalar, que es el tiempo, y la frecuencia. ¿Por qué? Porque ese vector gira con una velocidad angular, pulsación angular, que es nada más y nada menos que igual a 2pi por frecuencia, o sea, 6,28 por la frecuencia de la señal. Es así como ese modelo relaciona tiempo y frecuencia. ¿Me sigue hasta acá? ¿Me siguen Matías y Facundo? Sí, profe. Entonces, de esa manera, Sí. fíjense que podemos realizar un diagrama, representar gráficamente esta misma señal SDT que es sinusoidal, representarla en función de la frecuencia. Fíjense que en abscisas acá tenemos la frecuencia y la representamos en forma discreta. ¿Por qué? Porque esta señal, si calculamos el 1 sobre t, si calculamos la inversa del periodo, nos da la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la señal sinusoidal en la línea, en la instalación eléctrica domiciliaria que tenemos monofásica, tenemos una frecuencia de 50 Hz o 50 ciclos por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué es la inversa del periodo, del tiempo? Entonces, podemos calcular pasar del periodo a la frecuencia fácilmente, simplemente invirtiendo. Y de esta manera, como la pulsación angular es equivalente, es proporcional a la frecuencia, en un valor 6,28, por eso podemos representar. Como es una frecuencia única, suponiendo que son los 50 Hz, ahí tenemos la representación discreta. Fíjense que tiene una amplitud. Y la amplitud es esta, la que representamos acá. Y también podemos hacer lo propio, representándola en función de la frecuencia de esa misma señal, representar la fase. ¿Sí? ¿Y qué es la fase? La fase es el ángulo inicial, que que estamos viendo acá, ¿no? Que con respecto al origen de coordenadas que tiene la señal. Si bien acá lo vemos en el tiempo, ¿m? En el eje de tiempo, en el eje escalar, pero podemos hacer una representación de la fase, cómo varía la fase cuando varía la frecuencia. Acá esto nos está diciendo, ¿sí?, que para esta frecuencia constante tiene una fase determinada, o sea, se mantiene la fase de esta señal. Está claro, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a eso? No, profe. Bueno, y esta es la expresión analítica de una señal genérica, su valor máximo por el seno de omega t más esa fase inicial, y ya yendo a un ejemplo eléctrico, acá esto representa dipolo, ¿sí? Un dipolo eléctrico, es decir, un circuito con dos terminales, ¿sí?, que adentro puede tener cualquier componente de lo que ya sabemos. La señal se convierte, esa señal genérica, en una tensión, ¿sí?, una tensión, el valor máximo de la tensión, por el seno de omega t más la fase inicial. Eso sería ya la representación analítica de esta señal, que es lo que hemos venido viendo. Es una señal monofásica. Entonces, hemos visto las características, absolutamente todas las características de esas señales periódicas, y en particular de la sinusoidal. Tenemos, desde el punto de vista de la forma, hemos aprendido a calcular hasta el factor de forma. La amplitud, sabemos que tenemos una amplitud máxima y podemos calcular los valores, el valor
eficaz, el valor medio de módulo, como en este caso, la señal sinusoidal tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo de la misma amplitud, el valor medio es nulo, entonces podemos calcular el valor medio, medio de módulo que se llama, es el de la señal positivizada. Podemos calcular la fase, podemos calcular la frecuencia, si tenemos el periodo o recíprocamente. Es decir, hemos visto todos los parámetros, absolutamente todos los parámetros. En este capítulo vamos a considerar los sistemas polifásicos. ¿A qué se llama sistema polifásico? Y se llaman sistemas polifásicos aquellos que están formados por dos o más tensiones de igual amplitud, ¿sí? De igual amplitud y de igual frecuencia, ¿sí? Diría yo, y que conservan una diferencia de fase constante. A eso se llama sistema polifásico. Es decir, si nosotros tenemos esta señal B sub m por seno de omega t, B sub 1, acá tenemos la expresión, una señal B sub 2 que fíjense tiene el mismo valor en amplitud, ¿sí? Tiene la misma frecuencia, que es equivalente a la pulsación angular, es proporcional, pero tienen una diferencia acá de fase, y esa diferencia es constante. Fíjense que esa constancia, esa diferencia de fase, es igual a 2pi dividido en el número de tensiones que tengamos, o en el número de fases. Entonces, si tenemos n fases, si tenemos 10 fases, el ángulo de fase que hay entre una tensión y otra, desde la tensión B sub 1 a la B sub 10, es 2pi sobre 10. Entonces, ahí está la fórmula, ¿no? Y de manera tal que nosotros podemos calcular la fase, no tan solo la fase, sino podemos calcular una tensión de una fase determinada, que es la B sub 5, la fase 6, la fase 7, la que fuera necesaria. Entonces, eso es lo que se llama un sistema polifásico. Si ustedes ven, esta es una configuración y donde están representadas cada una de las tensiones consideradas como fase, y hay un terminal, ¿sí? Que le llamamos neutro, por eso la letra N, y que las tensiones las medimos con respecto a ese neutro. B sub 1 va a ser la tensión que tenemos entre la fase 1 y el neutro, la B sub 2 entre el terminal 2 y el neutro, y así sucesivamente, si conectáramos un voltímetro a esas terminales. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. En particular, tendríamos que hacer énfasis en sistemas trifásicos, es decir, los sistemas de 3 fases, porque así se genera nuestra energía eléctrica. Si nosotros analizamos, ustedes todavía no han cursado máquinas, ¿no? Máquinas eléctricas. No, todavía no. ¿Todavía no? Bueno, van a cursar máquinas donde van a ver dentro de las máquinas eléctricas, además de los motores, todos los generadores de energía eléctrica, cómo se genera la tensión, no tan solo el principio de funcionamiento, sino las características de un generador eléctrico. Ustedes saben cómo se genera tensión, cuál es el principio físico por el cual se generan las tensiones. Tensiones alternas. ¿Han visto en física 2
Veo con una principio de- bobina, profe. Claro. Si nosotros, el tema es así, supongamos que tengamos una espira, ¿no? Una espira, una bobina, de manera tal que le hacemos circular una corriente, ¿sí? a esa espira. Se llama espira un conductor que tiene una forma determinada, bobina. Y eso está bajo la influencia de un campo magnético, ¿sí? Hay un principio, ¿sí?, que nos dice que se genera todo conductor que está, por el cual circula una corriente eléctrica, circulan electrones a través de él, y está bajo la influencia de un campo magnético, se genera una fuerza. ¿Sí? ¿De acuerdo? Una fuerza, esa fuerza mecánica, tiende a desplazarlo al conductor en un sentido. Y se determina fácilmente con una regla, que es la de la mano derecha, ¿no? Donde el índice, el dedo índice marca el sentido de corriente, el sentido de la corriente dentro del conductor, ¿sí? Por la palma de la mano tiene que penetrar las líneas del campo magnético. Recuerden que las líneas de campo, las líneas de fuerza del campo magnético van del polo norte al polo sur, ¿sí? Y el pulgar extendido es lo que nos va a marcar la dirección de la fuerza. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Por la ley de Faraday. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros tenemos la habilidad como para el conductor a esa espira, hacerlo simétrico, qué sé yo, por ahí les puedo decir que es rectangular, ¿no? Rectangular. Entonces vamos a ver que en las caras opuestas de esa espira, si nosotros lo vemos a la espira, la corriente penetrando, recorriendo una de las caras, la cara lateral, después la cara posterior, la otra cara que está contrapuesta y vuelve a salir la corriente, en esas caras el sentido de circulación de la corriente es diferente. Por ende, la fuerza tiene el mismo módulo, la misma dirección y el sentido opuesto. ¿Y eso qué pasa? En las caras de la espira genera un par. Como son opuestas las fuerzas, genera un par o una cupla que tiende a hacerla girar a la espira. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Ese es el principio del motor. Es decir, el motor es nada más y nada menos que eso, un motor eléctrico. ¿Sí? Y bueno, justamente ese par o esa cupla es la que permite la rotación de lo que se denomina rotor en el motor, ¿sí? Y ese movimiento se transmite al eje. Ese principio es dual, ese principio físico es dual, de manera tal que si nosotros no hacemos circular la corriente, pero sí esa espira la tenemos bajo la influencia de un campo magnético, y la fuerza la aplicamos exteriormente, la cupla la aplicamos exteriormente, es decir, hacemos girar la espira, entonces lo que se genera es la corriente. Y ese es el principio del generador eléctrico. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, los principios del motor generador están mancomunados, ¿sí? Por esa dualidad, se cumple en un sentido y en el otro. Y el principio de generación de la energía eléctrica es justamente eso. Y ustedes en máquinas eléctricas van a ver cómo son físicamente esos generadores. Se generan tensiones trifásicas. Por eso es que hacemos tanta relevancia dentro de los sistemas polifásicos en estudiar los sistemas trifásicos, porque se genera energía
trifásica. ¿Sí? Entonces, se generan estas tensiones. Una tensión B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Sí? Como es sinusoidal la tensión generada, la expresión es esta. B sub 1 igual a una tensión máxima por el seno de omega t, ¿sí? Menos, como decía la fórmula, 2pi dividido en n, como n es 3, trifásico, ¿sí? Entonces la fase, como va multiplicado por 0 acá, la fase de esta tensión, ¿sí?, es nula. La fase de la tensión 2 va a ser 2pi sobre 3 por 1. 2pi sobre 3 es, en el sistema sexagesimal, son 120 grados. La fase 120 grados. Y después la tensión, la tercera, esto es B sub 3. B sub 3 sería B sub m por seno de omega t menos 2pi sobre 3 por 2. ¿Sí? Es decir, 120 grados por 2, 240. Quiere decir que en una representación fasorial, hablamos ya de fasores, es una señal sinusoidal por la analogía que hemos hablado anteriormente, acá tendríamos la tensión 1 a 120 grados, en sentido antihorario tendríamos, tendríamos la tensión 2 en sentido horario, ¿sí? Tendríamos a 120 grados la tensión 3. Este sentido lo podemos dar nosotros, sentido horario o antihorario. Eso va a hablar después de la secuencia, en qué orden, ¿sí?, se va a generar la tensión. Y la representación en el dominio del tiempo, es esto. Es decir, acá tenemos el eje vertical, donde se producen las variaciones instantáneas, o el valor eficaz de la tensión, que va variando en forma sinusoidal. ¿Sí? Esta es la tensión 1. A 120 grados está la tensión 2. ¿Sí? Ahí está esa fase, ese desfasaje en realidad. Y a 240 grados estaría la tensión 3. Con esto tenemos todo el esquema de representación de un sistema trifásico. ¿Sí? Fíjense, con conexión en el medio, con un neutro, ¿sí?, estamos generando tres tensiones, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Si nosotros planteamos los terminales 1, 2 y 3, desde los terminales de esas tensiones generadas, hablo de generadas, no porque justamente acá representamos nosotros en teoría de circuito como un generador, pero ya les estoy asimilando que en la práctica lo asimilamos, por ejemplo, a esa generación trifásica, ¿no?, de la energía eléctrica. Vamos a establecer que tenemos entre los terminales 1 y 2 una tensión 1,2. Entre los terminales 1 y 3 una tensión 1,3. Y entre los terminales 2, 3 una tensión 2,3. ¿Sí? Y desde cada uno de esos terminales con respecto al neutro, a esta línea, ¿sí?, simbolizada con N, vamos a tener las tensiones B sub 1, B sub 2 y B sub 3, que son las tensiones de fase. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, ¿cómo es la clasificación dentro del sistema trifásico? Y podemos ver la clasificación desde el punto de vista fasorial, ¿no?, por la resultante de esos fasores, por la simetría que hay entre una tensión y otra, y por la carga
es decir, por cómo está conectado con respecto a la carga. Es decir, la clasificación depende de de estas tres variables. Y desde el punto de vista del resultante, para todo sistema de tensiones o corrientes pueden ser equilibrados o desequilibrados. Si son equilibrados, es porque la resultante de esa suma fasorial o esa suma vectorial de las tres fases da una resultante nula, es igual a 0. Entonces decimos que es un sistema equilibrado. Si es distinta de 0 esa resultante, el sistema es desequilibrado. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Desde el punto de vista de la simetría que hay entre una tensión y otra, puede ser simétrico o asimétrico, ¿no? Porque, y la clasificación es dentro de los simétricos, ¿sí? En regulares o propios. Si la simetría es en amplitud o es en fase. Y si es en ambas, si son simétricos en amplitud y en fase, se llaman sistemas simétricos perfectos, ¿sí? Y si son asimétricos, son irregulares en amplitud, son impropios si son en fase, y son deformados si son asimétricos en amplitud y en fase. ¿Está? Y desde el punto de vista de la carga, esto es muy importante, cómo se conecta la carga en un sistema trifásico, pueden ser balanceado o desbalanceado. Balanceado si las cargas son iguales. Las cargas que van conectadas en cada fase son iguales. Entonces, eso al tener un sistema balanceado, eso facilita, no hay desequilibrios de corrientes o de tensiones, y eso es lo que produce en la práctica algunos inconvenientes que después lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Han escuchado estos nombres, esta nomenclatura? Yo sí, profe. Yo estuve aquí en mi casa ayudando a conectar a mi cuñado la trifásica a la casa y me hablaba de que tenía que estar balanceado, las cargas y esas cosas. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora usted ya sabe a qué se refiere, ¿no? Ya lo vamos a ver Sí. en un esquema eléctrico. ¿Y el resto escuchó hablar de estas cuestiones? Matías y Federico. Yo no, profe. Bueno, muy bien. Federico, ¿usted tiene micrófono? Bueno, parece que no. Muy bien. Seguimos un poquito. Bueno, entonces, esas son las definiciones. Esto es lo que hemos dicho, lo que hemos sintetizado en ese cuadro. Acá está. Vamos a apagar un ratito el aire. Esto es justamente la traducción de ese cuadro, ¿no? Así que no requiere mayor atención. Vamos a hablar de lo que es la secuencia. La secuencia es el orden, el secuenciamiento. Es una palabra muy importante cuando hablamos de sistemas polifásicos. El orden de las tensiones. Es decir, si ustedes ven la flecha acá, el orden es B sub 1, B sub 2, B sub 3, en este sentido, en sentido antihorario. ¿Sí? Y en este caso es B sub 3, B sub 1, B sub 2, en sentido antihorario. Fíjense que se conserva la fase, 120 grados de desfasaje entre ellos, pero estamos hablando de una secuencia diferente. ¿Sí? Es tan importante la secuencia de las fases en un sistema polifásico que en particular si ustedes ven un tablero trifásico, un tablero por ejemplo, es muy común, además de señalar las tensiones que ustedes pueden tener, las tensiones de fase,
tener un instrumento de medición que se llama secuencímetro, que le indique la secuencia, ¿sí?, de las tensiones. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Por ejemplo, ¿sí?, acá tendríamos una secuencia, teniendo en cuenta el sentido antihorario de giro, una secuencia 1, 2, 3. ¿Sí? Sería una secuencia directa. 1, 2, 3, 1, 2, 3 en este sentido. Acá arriba a la derecha tendríamos una secuencia 3, 2, 1. 3, 2, 1 en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Esta sería inversa, ¿no? Y tendríamos acá abajo, por ejemplo, una secuencia 1, 2, 3. Mismo, 1, 2, 3. Y acá la secuencia sería 1, 3, 2, 1, 3, 2, o 3, 2, 1, ¿no? Sería inversa, una secuencia inversa en sentido oral. Después, todos estos son términos que a ustedes se les van a ir incorporando. Otro término es la concatenación. ¿Cómo está concatenado el circuito trifásico? Concatenación viene, o concatenar, de encadenar, unir, enlazar, vincular, relacionar, conectar. ¿Cómo está conectado? Cuando se habla de concatenación, se habla de la vinculación entre el generador y la carga. Acá tenemos el generador. Esto es el esquema, el símbolo de un generador trifásico, como lo hemos hablado, como lo hemos concebido, ¿sí?, que genera 3 tensiones, que son, en este caso, simétricas, ¿sí?, pero que tienen un desfasaje, ¿sí?, tienen una fase entre la tensión 1 y la tensión 2 de 120 grados, entre la tensión 2 y la tensión 3, 120 grados más, es decir, entre la tensión 1 y la tensión 3 tenemos 240 grados. Eso es lo que vimos al principio. Y los terminales, ¿sí?, podemos conectar, como vemos acá, impedancias. 3 impedancias. Y acá están conectadas de una forma particular, que es la misma forma, ¿sí?, en estrella, que está conectado el generador. ¿Sí? Y estas cargas, si las conectamos de esta manera, decimos que las conectamos en estrella, y es muy importante el valor de las impedancias, Z1, Z2 y Z3, para ver, como ahí decía Facundo, si es balanceado o desbalanceado el sistema, porque si Z1 es mucho mayor que Z2, y a su vez es mucho mayor que Z3, evidentemente, por el sistema de cargas, todo el sistema trifásico no sería balanceado. ¿Está claro? Sí, Y profe. esto es muy importante justamente si tenemos una instalación eléctrica trifásica, por ejemplo en nuestra casa, ¿sí?, tenemos un sistema trifásico, tenemos que ver muy bien de hacer ese balance, para que lo ideal es que el sistema sea balanceado, ¿no?, para que no tengamos esos desequilibrios de corriente que pueden originar inconvenientes. ¿De acuerdo? Y ahí está todo el esquema de tensiones entre fases, ¿no?, la tensión entre fase 1 y fase 2, la tensión entre fase 2 y fase 3, la tensión entre fase 1 y 3, y las caídas de tensión que vamos a tener en cada una de las impedancias. Recuerden que durante toda la materia hemos visto que las variables eléctricas son variables vectoriales. Propiamente, si hablamos de sinusoides, señales periódicas, fasoriales, ¿no?
Entonces, por eso es que la impedancia tiene esa rayita arriba, tiene módulo y fase. Recuerda, al ser fasorial tiene módulo y fase. No tan solo tenemos que calcular el valor de la impedancia, sino la fase que tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no. No, ninguna, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si ven, ya hemos incorporado un circuito generador trifásico concatenado, ¿no?, con su correspondiente carga. Y este es el esquema de conexiones. Y esto que ven acá, simbolizado con los terminales, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Esto después físicamente se materializa en una bornera, que generalmente tenemos que tener cuidado de cómo realizamos las conexiones, ¿no? Cómo se realizan esas conexiones con respecto a... Entonces, eso es lo diferente, es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que veníamos viendo ahora, que veníamos hablando simplemente de sistemas monofásicos. Y aparecen definiciones como el punto neutro, ¿sí? El punto neutro es este, que está simbolizado con un N, tanto en el circuito generador como en el circuito de carga, ¿sí? El conductor neutro, que es la unión del neutro con un punto homólogo de la carga, es decir, el conductor que va desde este punto, generación, hasta el punto en la carga, es el neutro, el conductor neutro. Conductores de línea, que es la unión del extremo de cada fase con la carga, es decir, si yo uno este extremo con respecto al mismo punto de la carga, se llama conductor de línea. Y ahí tenemos tensiones de fase, o simple, que son las diferencias de potencial entre fase y neutro, ¿sí? Entre esta fase y el neutro, entre la fase 2 y el neutro, entre la fase 3 y el neutro. O tensiones de línea o compuesta, que es la diferencia de potencial entre dos fases, ¿sí? Que ya lo mencionamos. Y también corrientes de línea, corrientes en cada línea coincidentes con las de fase en este caso. En este caso, si nosotros vemos la corriente que sale de este generador, si le llamamos I1, ¿sí?, es la misma corriente que ingresa a la fase 1. Por eso le llamamos corriente de línea. Es una sola, ¿sí? En este caso, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. En este tipo de configuración que se llama estrella. ¿Alguna duda hasta acá? No. Las conexiones típicas, entonces, nos queda, ya vimos estrella, es estrella y triángulo. Son las dos conexiones que tenemos. Y acá vemos un poco la conexión estrella, que es la que venimos viendo tanto de la generación como de la carga, ¿sí? Este es el diagrama fasorial, diagrama de fasores. Y fíjense que si nosotros, este diagrama va a empezar a ser muy corriente para ustedes. Tenemos la estrella, ¿no?, entre la tensión 1, tensión 2 y tensión 3, con su correspondiente ángulo o fase, entre fase 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 3 y 1. Y si unimos los extremos de cada vector, nos queda una configuración triángulo, ¿sí?, justamente por su forma. Es decir, si unimos los extremos de los vectores en estrella, nos queda un triángulo con tensiones compuestas, ¿eh? Tensiones entre fase 1 y 2, tensión entre fase 2 y 3, tensión entre fase 1 y 3. ¿Sí? Como el sistema es, si nosotros calculamos la resultante
entre las tensiones entre fases, entre 1 y 2, más las 2 y 3, más las 3 y 1, todo eso nos da igual a 0. Fíjense, es muy simple. Partimos de este punto, ¿sí? Completamos el triángulo, volvemos al mismo punto, es decir, la resultante es nula. Queda claro, ¿no? Sí, así. Y las fases son iguales, ¿no? Este ángulo, es decir, las fases no son iguales, sino que tienen un desfasaje. Este ángulo entre fase y fase es igual. Que en este caso son 120 grados, en el caso de sistemas trifásicos. Por supuesto que no siempre tenemos sistemas asimétricos, ¿no? Sistemas simétricos y equilibrados, sino que podemos tener sistemas asimétricos y desequilibrados, como ya lo mencionamos. Así que, bueno, ¿cómo es la composición? Es composición vectorial. Para eso vimos en física, ¿no? Cómo se compone, cómo se suman los vectores. Y estos diagramas vectoriales o fasoriales, mejor dicho, fasoriales, porque en una señal sinusoide sabemos que el modelo es un fasor, van a ser muy común los métodos gráficos para determinar variables, determinar parámetros de diseño, inclusive en las máquinas eléctricas, tanto como en el motor, en el generador, como en el transformador. Esas son las máquinas eléctricas que ustedes van a ver en la materia de máquinas. ¿Cómo se calculan las tensiones y las corrientes? Bueno, ahí vamos a ver que, por ejemplo, la sumatoria de las tensiones entre fase y fase es igual a 0. ¿Sí? Después, haciendo una composición, como es simétrico, en este caso el diagrama, ¿sí? Podemos establecer acá, entre la fase 2 y la fase 3, podemos partir al medio el triángulo, y nos queda un triángulo rectángulo. ¿Sí? Trigonometría pura. La fase sería el ángulo θ dividido en 2. O sea, la fase sobre 2. Y ya tenemos ese θ sobre 2, lo conocemos. Porque si es 120 grados esta, la mitad es 60. Entonces, bueno, podemos ver que la tensión entre la fase 3 y la fase 2 dividido en 2 es la mitad. ¿Sí? Y esto, por trigonometría, sería igual a b sub 3, que es la hipotenusa, por el seno de θ sobre 2. ¿Está claro? Es decir, esta mitad, ¿sí? Esta mitad de la componente de la fase 2 y 3, podemos calcularla en función de b sub 3, que es la hipotenusa, ¿no? de este triángulo rectángulo. Simplemente eso. Y el ángulo θ sobre 2, ya dijimos cómo lo sacamos, ¿no? Que es, si esto era 120 grados, dividido en 2, 60, que es pi sobre 3. Entonces, bueno, calculamos de esa manera la tensión entre fase 2 y 3, llevando el 2 para el otro miembro, el segundo miembro, y nos queda 2 veces la tensión de la fase 3 por el seno de 60 grados. ¿No? Y es así como lo representamos. ¿Qué quiere decir? Que la tensión entre fases es raíz de 3, ¿no? Porque finalmente si multiplicamos, ¿no? Si multiplicamos, es raíz de 3 veces la tensión de fase. Es decir, que la tensión de línea es igual a raíz de 3 tensión de fase. Esa raíz de 3 sale, ¿no? Sale justamente de acá, de esta expresión. Es 1,73.
Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase acá en el sistema estrella, conexión estrella. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ahí se entendió. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Muy bien. Aguarden un segundito, por favor. Profe, buenas tardes, espero que estén bien. Les amplio un poco más la información acerca de la jornada de mañana. Muy bien. Bueno. La conexión triángulo, fíjense cómo la vamos a abordar. Ya ponemos el generador, ¿no? En cada uno de los lados del triángulo. Y si tenemos los terminales 1, 2 y 3, como tenemos acá en la parte superior izquierda, vamos a establecer que las tensiones correspondientes son las tensiones entre las fases, ¿no? Entre 1 y 2, entre 2 y 3, y entre 3 y 1. Y vamos a enmarcar acá en los terminales 1, 2 y 3 las correspondientes tensiones entre fases. Y lo que vemos es que, como pasaba en la conexión estrella, que la corriente de línea era igual a la corriente de fase, acá en la conexión triángulo lo que tenemos en común son las tensiones. La tensión de fase es igual a la tensión de línea. Y lo que resulta diferente son las corrientes. Porque claro, esa corriente que viene de línea, cuando tiene una conexión de carga en triángulo, como en este caso, llega a un nudo la corriente y se divide en dos ramas del triángulo. En cada nudo se divide en dos. Entonces, la corriente de línea es diferente a la corriente de fase en la conexión triángulo. ¿Se ve eso? Sí, sí, me ve. Entonces podemos establecer en estos diagramas, ¿no? Que tenemos tanto la estrella de las tensiones como las tensiones compuestas o tensiones de línea, podemos establecer la relación, ¿sí? Cómo son las corrientes de línea y las corrientes de fase en cada una de las conexiones. Y cómo establecemos los ángulos entre fases son iguales, ¿sí? La sumatoria de las tensiones entre fases son nulas, ¿sí? Y vamos a tener en particular una corriente, ¿no? Que la corriente entre la fase 1 y 2 es igual a la corriente entre la fase 2 y 3, igual a la corriente entre la fase 1 y 3. Y también, si hacemos el mismo análisis, es un análisis trigonométrico, ya que aprovechamos que se pueden representar a través de vectores, hacemos lo mismo que hicimos con las tensiones, dividir este triángulo en dos, y nos queda un triángulo rectángulo, y ya cuando tenemos el triángulo rectángulo con correspondiente ángulo, podemos calcular la corriente. La corriente de fase va a ser igual a raíz de, la corriente de línea, perdón, es raíz de 3 veces la corriente de fase. También por el mismo razonamiento que hicimos con la tensión. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Esto es lo que les decía que tienen que tener en cuenta. Ponerlo acá, esto.
Pueden ver, ¿no? Pueden ver ahí las conexiones estrella y triángulo en las borneras. Esto es un motor. Cuando el motor es trifásico, ustedes van a abrir acá la cajita esta, y es la caja con la bornera, ¿sí? Y en la bornera, el esquema es el siguiente, ¿sí? Las conexiones en la caja del motor pueden ser en estrella o en triángulo, ¿sí? Podemos, si queremos alimentar el motor en estrella, debemos conectar. Fíjense que la fase RST, así se denomina, donde tenemos la extensión de línea L1, L2 y L3, la nomenclatura en los bornes es W, ¿sí? Y el otro juego de bornes es X, Y y Z, que si nosotros los unimos, hacemos un puente entre ellos, estaríamos conectando en estrella, ¿sí? Porque vamos a entrar por un extremo de la bobina, de línea, por la bornera U, por la bornera B a la otra bobina, y por la otra bornera a la otra bobina del motor, a la tercera bobina, y los extremos de esas bobinas están unidos. Por eso decimos que la alimentación se haría en estrella. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, ahí se ve en el, Sí, otro Y dibujito. si lo vamos a conectar en triángulo, ahí lo que tenemos que puentear son los extremos de la bobina, justamente la entrada con la salida. Acá está, entre U y X, entre B y I, y entre W y Z. Este es el esquema de conexión entre A. Esto es muy importante en los motores, ¿sí? Bueno, acá está como, ¿no? Acá está a la derecha como se, en este caso en estrella, cómo se unen los extremos de la bobina, de las tres bobinas, de los tres devanados del motor, cómo queda en la caja de conexión, y en el caso del triángulo, cómo es que se conecta, ¿no? Este es el extremo de esta bobina con la entrada de la otra, así, ¿no? Así quedan conectados. Esto es muy importante porque los motores generalmente, para optimizar el tema de las corrientes, como en estrella la corriente de línea es igual a la corriente de fase, y en la conexión triángulo las corrientes son diferentes de línea y de fase, por eso es que generalmente se aprovecha, los arranques de los motores se hacen en estrella, y después en régimen pasa a triángulo, por una cuestión de facilitar justamente la optimización de las corrientes, ¿no? El consumo. ¿Se entiende eso? Sí, Por eso van a hablar ustedes de arranque estrella-triángulo del motor. Lo arrancamos en estrella, después pasa a triángulo. ¿Está? Muy bien. Bueno. ¿Venimos bien hasta acá? sí, profe. sí, profe. Bueno, pero no queda ahí la cosa, porque como siempre calculamos todos los parámetros, no tan solo nos quedamos con la tensión y las corrientes, sino que calculamos las potencias. La potencia es el producto de la tensión y la corriente. Y podemos calcular la potencia no, la potencia, recuerden siempre el triángulo de potencia, ¿no? Potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Las potencias que nosotros vamos a calcular son, por ejemplo, la potencia de cada fase, la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo correspondiente entre fases. Entonces, pero eso es en una fase. Al ser multiplicado por 3, al ser el sistema trifásico, es que
la potencia total sería 3 veces ese valor. Lo mismo con la potencia reactiva, que sería 3 veces tensión de fase por corriente de fase por el seno del ángulo fijo. Y la potencia aparente, 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase. Y podemos reemplazar esos valores y nos queda de esa manera. 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase. Bueno, y al llamar tensión de fase y corriente de fase, va a depender de la configuración de la conexión. Si tenemos estrella o triángulo, recuerden que en uno, como en el caso de estrella, las corrientes de línea y de fase son iguales, y las tensiones no, y en el otro, al revés. O sea, en la conexión triángulo, las corrientes de línea es 3 veces la raíz de 3 de la corriente de fase, y las tensiones son iguales. Entonces, bueno, dependiendo de la configuración, vamos a calcular la potencia correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente el tema de la fórmula y los cálculos. Y ahí está, ustedes van a ver en mediciones eléctricas, las mediciones de potencia en un sistema trifásico, la medición con 3 batímetros, con 1 batímetro, bueno, en fin, justamente teniendo en cuenta todas estas relaciones, estas fórmulas. Bien, acá podemos ver sistemas asimétricos y desequilibrados. Acá asimétricos, ¿no? Acá, fíjense, en amplitud de tensión. ¿Sí? Acá también, fíjense que los 3 tenemos diferente módulo de tensión, diferente amplitud, ¿no? Y acá también tenemos uno. Es decir, que no siempre tenemos la suerte de tener los sistemas que sean simétricos y equilibrados. Entonces, bueno, eso hay que analizar cuando no son, esto se da en un sistema asimétrico y equilibrado, y cuando no lo son, los fasores comienzan justamente a tener otra forma, y eso es lo que hay que analizar, y no hay nada mejor que hacerlo gráficamente, con la representación fasorial. ¿No? A eso se refiere. ¿De acuerdo? Y esa representación es muy importante. Fíjense, bueno, cómo se determinan los ángulos, las amplitudes, los resultantes, etcétera, etcétera. Ya vamos a tener la oportunidad de practicar. Ahí es muy importante, por ahí van a ver gráficamente cómo por ahí en sistemas que son desequilibrados están los neutros, ¿no? Los puntos neutros. Si nosotros podemos calcular ese desequilibrio. Eso es muy importante. Si lo que vemos acá es en principio un sistema equilibrado, y superponemos el sistema desequilibrado, y hay desfasaje, una resultante entre el neutro equilibrado y el neutro desequilibrado, y podemos calcular esa tensión, ¿no? Esa componente que nos llega a dar esa componente asimétrica, que eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Bien. Vamos a completar hasta acá con un ejemplo, ¿sí? Un sistema trifásico tetrafilar, ¿no? De 120 volts, secuencia ABC,
y carga estrella de valor exacta. La impedancia A, módulo de 10, fase 0, impedancia B, módulo 15, fase 30, y impedancia C, módulo 10, fase menos 30. ¿No? Es decir, que la tenemos todas acá, las impedancias son diferentes, ¿sí? No está balanceado, ¿no? Entonces, y encima es desequilibrado. Fíjense que tenemos, ¿no? los valores, la fase, tenemos 120 voltios, la tensión y tenemos con su correspondiente fase. O sea, la fase A, 120, 90 grados, la fase B, 120 menos 30 grados, y la fase C, 120 menos 150 grados. Entonces, bueno, se calcula, como les decía, ese desequilibrio entre la tensión entre A y N, dividido en ZA, en la impedancia A, nos va a dar la corriente, ¿sí? Que tiene este valor. Recuerden que para dividir siempre con representación polar, ¿sí? Y así calculamos la corriente B, la corriente C. Muy sencillo de hacer. ¿No? Se puede, una vez calculadas las corrientes, ¿sí? Que tenemos acá, vamos a ver que la corriente que circula por el neutro, al ser las corrientes diferentes, no da igual a 0. Entonces, hacemos esa suma de corrientes, cada uno con su signo, nos da este valor. Y bueno, ahí podemos determinar también las corrientes que circulan por la impedancia A, por la impedancia B y por la impedancia C. ¿No? Podemos llevar adelante todos los cálculos. Y por ende calcular la potencia en la fase A, en la fase B y en la fase C. Como I cuadrado por el valor del módulo. Y eso nos va a dar en vatio. Y la potencia total es la sumatoria de todas las potencias. ¿No? Es así como van a abordar ustedes la parte práctica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, profe. Ya lo vamos a ver bien. Bueno, en definitiva, vamos a dejar de compartir. Ah, se unió Ale también. Sí, profe. Muy bien. Bueno, en definitiva lo que hemos visto hoy son dentro del capítulo de sistemas polifásicos el sistema trifásico, en particular el sistema trifásico, que es el más importante, es el que tenemos en la realidad, tanto en la generación, disculpe, como en la transmisión y en la distribución. Hemos visto cómo se calculan cada una de las variables, de las tensiones y las corrientes, por ende las potencias, y cómo depende de la conexión, de la configuración. Tenemos conexión estrella o conexión en triángulo. Entonces, todo depende de esa conexión. Y vimos la relevancia que tienen hasta en el arranque de un motor trifásico. Cómo se tiene que arrancar en estrella o triángulo para optimizar el tema de las corrientes. Para romper, para vencer esa inercia de un motor en reposo, ¿sí? Y ponerlo en movimiento, es necesario una fuerte corriente de arranque, y de esa manera nosotros, jugando con ese cambio de conexión, podemos aportar tranquilamente desde la línea, ¿no? Esa corriente que requiere el motor en la fase inicial. Y después, una vez que arrancó y ya alcanza el régimen,
ya no es necesario, por eso lo pasamos a triángulo, donde lo podemos manejar tranquilamente en función de las corrientes de fase. Y clasificamos todos los sistemas trifásicos de acuerdo a la simetría, de acuerdo a la fase y de acuerdo a la carga, ¿no? Y bueno, vimos que lo ideal es que el sistema sea equilibrado, simétrico y balanceado. Es un sistema perfecto. Pero en la realidad no siempre se da de esa manera. Y nosotros tenemos que ver la forma, desde la ingeniería, de ver, de calcular todos los parámetros como para asimilarlo, para que sea, tienda a ser un sistema equilibrado, ¿sí? Es por eso que después en la fase complementaria vamos a ver un método de las componentes simétricas para ver cómo corregimos esa asimetría. Y otra cuestión muy importante que hemos visto en el día de hoy es la secuencia, ¿no? Que los sistemas trifásicos tienen la misma tensión, la misma frecuencia, pero tienen un desfasaje, ¿sí? Un desfasaje que se mantiene constante entre fases, ¿no? En el caso del sistema trifásico, el desfasaje es de 120 grados. Y bueno, si tuviéramos un sistema de mayor cantidad de fases, es 2π sobre n el desfasaje. Así que, bueno, lo que les voy a pedir para la clase que viene, si a ustedes les parece, el tema para que me gustaría ver en función de esta introducción que tienen de los sistemas trifásicos, que ustedes preparen, puede ser una sola presentación, un solo grupito, como preparen la aplicación. ¿Dónde están viendo? ¿En qué materia? O la aplicación en motores, en generadores, en transformadores, en cualquier tipo de máquina eléctrica, ¿sí? ¿Cómo aplicamos todos estos principios? Me gustaría escucharlos, ver que ustedes planteen lo que han visto o en otra materia, o como comentaba por ahí Facundo, el que comentaba que él escuchó el tema del desbalanceado por las cargas en un sistema trifásico. Y bueno, si tienen alguna inquietud, que lo planteen, que ustedes lo expresen como lo entienden, ¿sí? Cómo lo conciben, y así vamos profundizando en el conocimiento y en los conceptos y en el cálculo de todos los sistemas trifásicos. ¿Les parece? ¿Se entiende la consigna? Sí, sí, profe. La clase que viene quiero escucharlo. O sea, vamos a hacer una clase centrada en el alumno. Ustedes que hagan una pequeña presentación, tienen un abanico de posibilidades de ver la aplicación real de este capítulo, qué sé yo, desde partir de un transformador, una estación transformadora, un motor trifásico, un generador, sí, presentarlo, verlo cómo lo entienden, cómo lo conciben ustedes y cómo lo expresan en función de lo que venimos viendo hasta acá. ¿De acuerdo? Bueno, profe. ¿Les parece? Sí, profe. Pero ya les dije, no es una clase ni para evaluarlo, es una clase interactiva donde los quiero escuchar y quiero ver cuál es qué es lo que retienen y qué es lo que saben, qué es lo que conocen de este tema, que es muy importante. ¿Les parece? Bueno. Muy bien, los dejo en libertad. Nos vemos, si Dios quiere, la clase que viene. Bueno, Sí, profe, hasta luego, que ande bien. Ande bien.
Recuerden que, bueno, la grabación queda, ¿no? Ya finalizamos la grabación. Perdón, vamos a finalizar la... Y acá. Listo.